buenos días a todos y perdonen la fonética, pero es que casi no puedo hablar y no me queda otro remedio que decir algunas palabras. En primer lugar, tengo que agradecerles a todos ustedes el haber acudido a nuestro llamamiento y asistir a estos actos que va a haber estos días con motivo del tercer Congreso de Historia de la Fotografía. También quiero hacer notar y agradecer la presencia de la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Zarauz, la cual por primera vez en la historia de estos, breve historia, pero historia de estos congresos, es la primera vez que acude a alguna persona del Ayuntamiento. Siento decir estas cosas públicamente, pero es conveniente decirlas para que así se corrijan en el futuro, que ya la ha corregido ella con muy buena voluntad. No se oye, pero es que no se tiene que oír. El único que tiene que oír es el aparato. Vosotros o me oís o no me oís, pero no puede ser de otra manera. Bueno, voy a explicar un poco el por qué se ha convocado este año el Congreso prácticamente con un tema monográfico, que es el derecho y la fotografía, o el derecho y el arte en general, podríamos decir, pero en nuestro caso el derecho y la fotografía. Durante muchos años hemos estado viendo los abusos que se cometían con los trabajos fotográficos, la falta de atención a los autores, ocultando la mayoría de las veces sus nombres, en otras ocasiones mutilando sus obras, haciendo recortes y demás, cortándole partes de la fotografía para incluir en una publicación y cosas por el estilo. Hoy en día algunas de estas cosas, por lo menos en parte, se han ido corrigiendo y en otros casos pues conviene seguir insistiendo en que existen unos derechos de los autores que deben de ser respetados. Por eso hemos hecho esta convocatoria a varias personas expertas en estas cuestiones desde distintos puntos de vista. La primera conferencia, como ya verán por la documentación que se les ha entregado, es la del señor Josep Cruanyes y Tor, que luego leeré su currículum, un breve currículum porque es tan extenso que todo no voy a poder leer, que va a hablar sobre las distintas definiciones de derechos de autor. Pues hay derecho de imagen, hay derecho a reproducción, etcétera, etcétera. Y luego mañana tendremos la intervención de 3 personas que cada una de ellas va a intervenir en función de su profesión. Va a haber un museólogo que es uno de los responsables de Artium de Vitoria. Va a haber un especialista en publicaciones, en editoriales, que ha sido hasta hace poco que ha tenido un problema cardíaco y ha tenido que ir abandonando alguno de sus trabajos. Era responsable de cuestiones fotográficas de Espasa Calpe, que es una de las editoriales más importantes del Estado, y Joan Foncuberta, que es fotógrafo. O sea que desde 3 puntos de vista distintos nos van a dar su idea y su experiencia sobre la defensa de los derechos de imagen y de reproducción, etcétera, etcétera. Muy bien. Esta es la razón de esta convocatoria monográfica, que consideramos que tiene gran importancia. Sinceramente, ustedes nos dirán al final del Congreso si hemos sido acertados o no. Y ahora voy a hacer la presentación del señor Cruanyes. Es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona, licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, abogado en ejercicio del Colegio de Barcelona. Está especializado en Derecho Civil, Mercantil, Propiedad Intelectual, Derecho del Honor, la Intimidad y la propia imagen, asociaciones y fundaciones y Derecho de Patrimonio Cultural. Es asesor en materia de propiedad intelectual del Colegio de Periodistas de Cataluña y del sindicato UPIFC, Sindicato de la Imagen.
Ha sido presidente de la sección de Derecho de Autor del Colegio de Abogados de Barcelona. Es miembro del Consejo Asesor de Protección de Datos de Cataluña de 2003 a 2006. Es presidente de este mismo organismo desde 2004. Presidente de la Sociedad Catalana de Estudios Jurídicos del Instituto de Estudios Catalanes. Secretario de la Comisión de Lengua Catalana del Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña. Trabaja desde hace tiempo en la defensa de los derechos lingüísticos de los catalanes. Ha impartido cursos y conferencias sobre historia contemporánea de Cataluña, la propiedad intelectual y los derechos lingüísticos. Es uno de los principales instigadores del retorno de los papeles de Salamanca a Cataluña, tanto a través de la Comisión de la Dignidad como con la publicación del libro Els papers de Salamanca, la expoliación del patrimonio documental de Cataluña. Ha publicado además obras como La Generalitat en la historia de Cataluña y derechos lingüísticos de los catalanoparlantes junto con Francesc Ferrer y Gironès. Como ven, tiene en múltiples campos una actividad de primera fila y en el campo que nos ocupa aquí a nosotros, delante de la primera fila. Por lo tanto, le dejo la palabra para que nos vaya ilustrando sobre estos asuntos. Y muchas gracias. Los derechos de autor, que es el tema que se me ha pedido hablar, intentaré definir cuáles son estos derechos, pero también entender el por qué, digamos, existen hoy estos derechos, digamos, porque el derecho responde a unas determinadas situaciones en estos casos de los autores, de las personas, que llevan a crear unas determinadas regulaciones jurídicas. Y entender el porqué de esta regulación, el por qué ha salido, pues es entender la finalidad que se persigue y, por lo tanto, la aplicación adecuada del respeto de estos derechos. A lo largo de los siglos, la humanidad ha establecido formas, digamos, de creación que se han ido identificando, digamos, como elementos especialmente considerados, que se han identificado primeramente en lo que son, digamos, las distintas artes. Y quienes realizaban estas formas de creación han sido considerados de una manera especial y se les ha considerado como autores literarios, escultores, autores de obras dramáticas, diferenciados de los que realizaban, digamos, otro tipo de obras, digamos, artesanales o de tipo industrial. La conciencia del autor de obra intelectual y la consideración, digamos, social de ser algo diferente ha sido una cuestión que viene, digamos, a lo largo de los tiempos, o sea, no es una cuestión reciente, sino que esta consideración social es antigua. Yo siempre digo que el primer autor que hay en Cataluña, el primer autor catalán, es el primero que firma una obra que se llamaba Arnau Cadell, que era un escultor que esculpió un claustro románico en el monasterio de Sant Cugat del Vallès en 1192. Y en un ángulo de este claustro, al lado de un capitel donde se representa un escultor trabajando, dice en latín: esta es la imagen de Arnau Cadell, escultor que construyó este claustro para la posteridad. Es el autorretrato más antiguo que conocemos, y además esta afirmación representa la conciencia de la trascendencia de la obra que estaba realizando, pero también representa una cosa, un hecho, que es la consideración social de quien pone esta inscripción, que podía ser considerada fuera de lugar. Evidentemente se respeta porque hay una conciencia, un consenso social de que aquella persona realiza algo extraordinario
que trasciende y que forma parte, llega a formar parte de lo que después ahora denominamos la cultura o el patrimonio cultural común. La consideración de los autores va aumentando, y así como el hecho de conocer este autor de los finales del románico es una cuestión, digamos, excepcional, después, a lo largo del gótico y a lo largo de los siglos, y sobre todo dentro del Renacimiento y hasta el Barroco, se va, digamos, consolidando esta consideración social de los autores, de estos que realizan estas obras intelectuales. Pero, de todas maneras, no será hasta las postrimerías del siglo XVIII cuando llega a empezar a establecerse un sistema jurídico que esta condición de autor, esta obra, sea considerada jurídicamente con unos criterios distintos. El que hará salir o el que creará la necesidad de este derecho será cuando aparece un instrumento mecánico que facilitará la copia de las obras que realicen los autores y unas copias que se distribuyen y por lo tanto crean un negocio tras de sí. Es la imprenta, pero todos sabemos evidentemente que es mucho anterior al siglo XVIII, pero a finales del siglo XVIII, con la revolución industrial y la revolución de la mecanización, se produce un gran progreso de la imprenta, en el sentido de que la imprenta ya no es un mecanismo que con un costo muy importante permite realizar algunas copias de una obra escrita, sino que esta reproducción se hace más eficiente y llega a muchas amplias más capas de la población, quiere decir un mercado mucho más amplio. Y será en este momento cuando aquella pregunta que hacía siglos que se preguntaban los autores, de decir, bueno, si yo he hecho esta obra y hay alguien que reproduce esta obra, que vende un libro y que hace negocio vendiendo esta obra, que en definitiva he hecho yo, ¿qué derechos tengo yo? En este momento, a partir del momento en que este negocio ya va tomando, digamos, un papel más importante, será el momento cuando se materializa la existencia de un derecho, que es lo que llamaremos la propiedad intelectual. El sistema lo encontramos definitivo con sus elementos básicos en el artículo primero, sección 8 de la Constitución de los Estados Unidos de 1787, que cuando, refiriéndose a las facultades del Congreso, dice: el Congreso tiene la facultad de promover el progreso de las ciencias y las artes útiles, garantizando por un tiempo limitado a los autores y a los inventores un derecho exclusivo sobre los respectivos escritos y descubrimientos. O sea, que a partir de considerar de interés social la creación artística y la inventiva técnica, se establece un derecho de explotación exclusiva de estos inventos y obras a favor de los creadores. Un sistema de derechos que en definitiva busca posibilitar y fomentar la existencia de la creación y la existencia de personas que se dediquen a realizar inventos. Este sistema dio lugar al otorgamiento de un título de inventor al inventor, lo que llamamos y conocemos como la patente, que ya se creó entonces, y que detentaba y detenta durante 20 años esta exclusividad. Y el derecho de copia a los autores, porque en aquel momento estábamos simplemente hablando de la reproducción en imprenta, no existía simplemente este derecho. Y por esto se le conoció, en inglés evidentemente, el copyright, el derecho de copia para el autor, que primeramente tenía una duración, pues como las patentes, pero a lo largo de la historia se prolongó al tiempo que tenemos a la actualidad. Este sistema no ha cambiado casi desde entonces, o sea, es la base de lo que se establece la propiedad intelectual. De todas maneras, por lo que referente se irán incorporando poco a poco los otros tipos de creación, y por ejemplo, la música, el teatro,
y a finales del siglo XIX, cuando empezarán a aparecer posibilidades de reproducción de una técnica que es la fotografía, que ya existía pues hacía años, cuando hay esta posibilidad de reproducción a través de la imprenta, será cuando en Montevideo, en el Convenio de Berna, que es el Convenio Internacional de Derechos de Autor, que armoniza las legislaciones de los distintos países, en el Convenio de Montevideo de 1889 se incluyó la fotografía como un tipo de creación y, por lo tanto, las obras de los autores, de los fotógrafos, eran protegidos también por la propiedad intelectual. En este sentido tenemos dos elementos: el autor, la creación contemplada por la ley, y su obra. El autor, por el solo mero hecho de crear esta obra, se le atribuye la propiedad intelectual sobre esta obra, que conlleva derechos exclusivos de tipo de explotación, los derechos económicos, y los derechos morales que surgieron con posterioridad. Primero se establece un sistema con unos derechos económicos y después, al cabo de unos años, irán surgiendo unos derechos, no en el sistema, digamos, anglosajón, que es el sistema del copyright de los Estados Unidos, sino dentro del sistema que se llama continental, del sistema jurídico de los sistemas europeos, como pues Francia, Italia, Alemania o el mismo Estado español. Y este sistema crea un sistema jurídico que se le llama propiedad intelectual, distinto e independiente de lo que es la propiedad del autor, que también tiene sobre su obra, sobre el mismo objeto que consiste su obra. Precisamente por esto hablamos del concepto de propiedad intelectual, una propiedad inmaterial, unos derechos que el autor sigue poseyendo independientemente de que se pueda desprender de la propiedad del objeto y pueda transmitir la propiedad de su obra. ¿Qué se exige para considerar al autor? Pues simplemente el hecho de que una persona se identifique, firme, con su nombre o con su signo, pues esta obra. Y en todo caso, si esta persona pues se atribuye una obra que no es suya, pues responderá por este engaño, pero de todas maneras no se exige nada más así como a los orígenes de este sistema se exigía para disponer de estos derechos una serie de requisitos como la inscripción de esta obra en el registro de la propiedad intelectual, el título, que en el sistema anglosajón es este copyright, este título, de la misma manera que el inventor inscribe la patente y se le da este título que es la patente, que es el que le da los derechos. En nuestro sistema jurídico no se exige ningún tipo de exigencia, de trámite, simplemente la existencia del registro es un elemento más, digamos, de protección, pero no es un requisito para esta protección. La obra fotográfica está protegida como obra de creación en el actual artículo 10.1, apartado H de la Ley de Propiedad Intelectual, y se refiere a ella como las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía. En el primer apartado de este artículo se refiere en general a que las obras están protegidas, estas obras que están en este catálogo de este artículo, son las obras originales, literarias, artísticas y científicas expresadas por cualquier medio o soporte tangible o intangible, sea conocido en aquel momento que se crea aquella obra o que se invente en el futuro. La enumeración que hace la ley de obras literarias, artísticas o científicas, considero que no limita la interpretación de la enumeración de tipo de creaciones que se relacionen después, sino que es una enumeración general que tiene sentido en el proceso, digamos, de evolución de la ley, que empezará por la producción de las obras literarias, después incluirá lo que se llamarán las obras artísticas, las distintas artes,
y que finalizará, digamos, se completará con la protección de los trabajos de carácter científico. De todos modos, el sentido de la creación intelectual es más amplio, como lo demuestran las incorporaciones últimas en el catálogo de sistemas de creación, por ejemplo, como son la protección como creación intelectual de los mapas topográficos o, por ejemplo, el último de ellos, de los programas de ordenador. No nos referimos a los programas de ordenador como, digamos, el aspecto formal, el aspecto, digamos, de diseño de estos programas, lo que vemos en la pantalla, sino lo que es el sistema técnico que permite a un determinado programa realizar una serie determinada de operaciones, lo que en definitiva se protege. Hay estudios, hay autores que se han, no sé, exprimido el cerebro para intentar decir o justificar si un programa de ordenador es una obra literaria, artística o científica. Creo que es un esfuerzo absolutamente intelectual, sí, pero inútil, porque en definitiva el hecho es que la misma ley, digamos, ha sobrepasado esta clasificación y por lo tanto, pues un programa de ordenador es una creación intelectual que se ha determinado que se protege por ese sistema, pero que no creo que sea cualquier elemento, porque una obra científica tampoco es, porque el concepto de obra científica es una, digamos, obra de investigación, el resultado de una investigación, el escrito de esta investigación, el resultado. Por lo tanto, tampoco lo es una obra científica, es un trabajo técnico y, por lo tanto, esta creación está así. Por lo tanto, considero que la obra fotográfica la hemos de considerar protegida en sí misma, como una creación. De todas maneras, la ley de propiedad intelectual, como por desgracia muchas leyes, tiene un artículo que está tremendamente mal expresado, que es el artículo 128, que se establece un régimen para, yo diría, las mal llamadas meras fotografías. Esta palabra en sí misma es muy poco afortunada, porque lo que se exige para una ley al nombrar o definir un concepto jurídico es que sea diferenciador y que nos lo aclare. Y aquí no nos aclara nada, porque claro, una mera fotografía desde un punto de vista, digamos, semántico, si hablamos de una mera fotografía es una sola fotografía, evidentemente. Todo lo que vemos aquí son fotografías, solo fotografías, no son nada más. Y por lo tanto, si decimos a una cosa, esto que es una obra fotográfica o es una mera fotografía, pues sí, claro, es una mera fotografía también, si nos referimos a que no es otra cosa que una simple fotografía. Esta definición está definida por este artículo como las fotografías u otras reproducciones obtenidas por un procedimiento análogo a la fotografía. Dice, cuando ni unas ni otras, cuando éstas no se encuentran dentro de las obras protegidas en el artículo 10 de la propiedad intelectual. O sea que nos remite a la definición de obra fotográfica, que son las obras fotográficas o las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía, o sea que no nos aclara absolutamente nada. Lo único que pueda distinguir es la referencia a que dice u otras reproducciones. O sea, cuanto la fotografía simplemente se refiere, esta obra fotográfica, a una simple y llana reproducción, Por otro lado, las obras fotográficas como obras originales creadas por la voluntad del autor, entiendo que no se pueden considerar meras fotografías. La creación intelectual es una obra creada por un autor con una voluntad de crear y con unos determinados medios que definen o que establecen aquel tipo de creación. No es lo mismo la creación literaria que la creación pictórica o, por ejemplo, la creación musical. Cada uno de ellos, digamos, tiene una técnica, unos elementos donde se expresa, unos soportes donde se expresa esta creación. La fotografía, de la misma manera, por ejemplo, que el cine, se expresa a través de unos elementos mecánicos y, en concreto, la fotografía
hemos de partir de una voluntad de una persona para crear esta obra y unos medios, que es un determinado elemento que queremos fotografiar, un punto de visión de este elemento, un encuadre que hacemos y el jugar con todos unos elementos técnicos que nos permite pues la máquina fotográfica y al final el encontrar el momento preciso que queremos captar, la imagen que queremos captar. Es indiferente, puede ser que esta imagen sea una imagen, digamos, quieta, sea una imagen en movimiento, habrán, digamos, distintas situaciones. En definitiva, el definir o el diferenciar la distinta situación de lo que es una fotografía o una mera fotografía, el único resultado es la duración de los derechos. Mientras la fotografía, la obra fotográfica, tiene los derechos de toda la vida del autor, más actualmente 70 años, la mera fotografía tiene una protección corta de 25 años desde el momento en que se realiza esta obra. Yo les he de comentar, les he de decir que las únicas veces que como abogado me he encontrado discutiendo si una obra es una fotografía o una mera fotografía, se parte de una actuación ilegal de una determinada persona que ha reproducido una imagen sin pedir permiso, sin pedir nombre del autor, y entonces, como medio de defensa, dice, no, escuché, es que no le he de pagar derechos morales, porque se considera que la mera fotografía no tiene derechos morales, no le he de indemnizar de derechos morales por no haber puesto el nombre del autor, porque es una mera fotografía. O, pues si es una fotografía que ha pasado más de 25 años, no le he de pagar por la reproducción de la fotografía, o sea que se transforma en un medio es una excusa de mal pagador para las personas que han vulnerado los derechos. En este acto estamos hablando de la historia de la fotografía, analizando imágenes de quienes se dedican, quienes estudian la historia de la fotografía, analizando las imágenes que tienen un valor o que han representado un hito dentro de lo que es la evolución y la historia de la fotografía, yo pienso que difícilmente nos encontraremos con estas ignoradas o no sabemos que son meras fotografías, porque nos encontraremos con unas imágenes que responden a un tipo de creación, una creación voluntaria realizada por los autores. Yo pienso que una cuestión es, ¿qué puede ser la mera fotografía? Que yo la encontraría en esta simple reproducción, una simple reproducción, pero no en otros elementos. Y muchas veces lo que nos encontraremos en una fotografía, que puede ser buena fotografía o mala fotografía, o que consideremos nosotros que es una mala fotografía, pero que otro a lo mejor le encuentra, unos valores. Es una cuestión, de opinión, cómo se produce en todos los tipos de creaciones, tanto literarias como artísticas. Y no por esto, en el ámbito de la pintura o en el ámbito de la literatura, una buena o mala obra deja de ser protegida, y a veces en el ámbito de la literatura, por ejemplo, pues a veces las que se pueden considerar malas obras o no obras de creación, de nivel intelectual muy elevado, que se encuentran, pues no sé, en las librerías, ayer comentábamos, con libros de cubiertas con letras muy relucientes, pues que no pasarán a la historia de la literatura, pues a veces son precisamente las que los autores pues sacan más beneficios y no aquellas obras que a lo mejor han tenido grandes premios, pero y premios muy prestigiosos, pero que no dan a sus autores unos réditos. Son dos cuestiones distintas, La creatividad, que se refiere al apartado 1 del artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual, que es, entiendo, el elemento definitorio de lo que es una obra, esta voluntad de creación, no se ha de contemplar, entiendo yo, desde un punto de vista absoluto, de cuando decimos que
una creación es un elemento, digamos, ¿qué dice la ley? Creaciones originales. Esta originalidad de la creatividad, pues simplemente le hemos de entender como que el autor realiza una voluntad de creación, realiza una voluntad de realizar esta obra, sin el sentido absoluto de ser una novedad absoluta. Si tuviéramos que proteger simplemente en todos los ámbitos de creación las novedades absolutas, pues bueno, nos quedaríamos con muy poca cosa seguramente, o sería muy discutible también esta definición de que aquello sea precisamente la novedad absoluta. Estaríamos como dando un premio cada vez que distinguiríamos pues la protección de una determinada obra. Yo entiendo que la fotografía se ha de considerar como un sistema de creatividad y por esto se incluyó dentro de la protección de derecho de propiedad intelectual. Pero es indiferente, entiendo que es indiferente, los distintos géneros. Por ejemplo, en este museo pues tenemos expuestos distintos géneros que a lo largo de la historia de la fotografía ha dado lugar un sistema de creación que es muy maleable, que es muy creativo y que da muchísimas posibilidades y que a lo largo de la historia dará aún más posibilidades seguramente de nuevos géneros. Pero evidentemente estos géneros no pueden condicionar el hecho de considerar esta obra como una obra de creación, una obra de propiedad intelectual. La fotografía ha demostrado a lo largo de la historia ser un sistema creativo. No estoy de acuerdo con las afirmaciones de ciertas sentencias que excluyen una fotografía por ser considerada una obra fotográfica, diciendo que es una mera fotografía, por ejemplo, diciendo por ser una simple captación de la realidad. Yo he tenido distintas sentencias donde el juez se transforma en crítico literario, en crítico artístico, y entonces, que bueno, los autores normalmente ya rehúsan y critican mucho la actividad de los críticos, ¿no? Pero bueno, si además a esta tarea que ya es difícil se ponen los jueces, pues entonces la cosa ya puede dar unos resultados bastante esperpénticos. Y son este resultado de las sentencias que dicen, no, esta fotografía no es una obra fotográfica porque simplemente representa la realidad. Y yo me pregunto, ¿qué fotografía no representa la realidad? O sea que aquí, en todas estas fotografías que tenemos aquí, que a nuestro alrededor, desde este punto de vista, no serían obras fotográficas, será digamos una fotografía de la pararealidad, ¿no? No creo que exista, a lo mejor sí. Por el otro lado, tampoco estoy de acuerdo con las afirmaciones que también encontramos en sentencias de que simplemente se protegen las obras, las fotografías artísticas. Yo me pregunto qué es la fotografía artística. Y aquí podríamos dar, digamos, muchas vueltas en este sentido para determinar estas. Yo no creo que hay nada en la ley que lleve a esta conclusión de determinar que simplemente se protegen las fotografías artísticas, ya que las obras audiovisuales, por ejemplo, que es un género parecido al de la fotografía, porque se mueve a través de unos elementos mecánicos parecidos, pues no se deduce ni nadie dice que simplemente las obras audiovisuales son protegidas las que se consideren o se pueda alguien considerar que tengan un valor de carácter artístico. Considero que el hecho de la fotografía, ni el tema que esta fotografía busque, ni la finalidad para el que se realice esta fotografía, debe condicionar el hecho de su protección, porque en definitiva la ley dice otra cosa muy distinta. Dice cualquier obra de creación le da al autor los derechos exclusivos sobre los usos que se quiere destinar esta obra. Por lo tanto, dentro de los usos, una fotografía puede ser desde reproducida en un libro, en una portada del libro, en un póster, en un anuncio publicitario. Entonces lo que nos están diciendo, ¿qué es? Que si una fotografía
ha estado realizado para ser publicada en un anuncio ya deja de ser una obra artística, y una fotografía que en principio no ha sido pensada para publicar un anuncio y después se publica en un anuncio, sí que es una obra artística. Es un absurdo, Por ejemplo, en Cataluña, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, en la colección fotográfica del Museo Nacional de Arte de Cataluña, hay fotografías allí incluidas, y supongo que se deben considerar artísticas si están en un museo de arte, que pertenecen a distintos géneros: al reportaje, al retrato, a la publicidad. Hay fotografías que han sido realizadas pues, para anuncios publicitarios. Y yo me pregunto entonces, ¿cualquiera de estos temas no son obras fotográficas ni han de ser protegidas? Evidentemente es un absurdo, y demuestra quienes mantienen estas posiciones que ignoran lo que es la fotografía, y que en este sentido hacen un mal, transforman con estas interpretaciones la interpretación o la designación de lo que es la obra fotográfica en un elemento residual, considerando que nada es obra protegida excepto lo que se considere, digamos, especialmente protegido y de un valor por unos criterios absurdos. Por lo tanto, y desde el punto de vista sobre todo del estudio de la fotografía, considero que desde el punto de vista las fotografías que tenemos en la mano en los estudios que se realicen o en las exposiciones que se hagan en centros como este, son obras fotográficas todas ellas, y están sujetas todas ellas a la propiedad intelectual. Para ser autor, que es el elemento básico, el creador de esta obra, no se exige ningún tipo de condición personal ni profesional. Y esto deviene del hecho de que la ley de la propiedad intelectual establece en el artículo 44 que en el caso de menores de edad que realicen obras, los derechos serán gestionados pues, por sus padres o los tutores de estas personas. Esto demuestra que para determinar si una obra es una obra de creación es independiente, porque por este mismo criterio, no sé, creadores como Mozart, pues los creados en su época de minoría de edad los tendríamos que considerar no obras intelectuales, por considerar que en aquel momento no era un profesional, podríamos decir, ¿no? Pues evidentemente la ley de propiedad intelectual no parte tampoco de estos criterios de profesionalidad, sino simplemente de una creatividad, una posibilidad de creatividad que está en toda persona humana, digamos, que tenga esta capacidad y esta habilidad de realizar este tipo de obras. Otro elemento que a veces se plantea es lo que es la obra original. Evidentemente, los derechos jurídicos parten de la obra, pero a veces nosotros, y en el caso de la fotografía, en el caso, por ejemplo, de la escultura, la existencia de una obra original es muy evidente, pero en el caso de la fotografía puede ser el caso de que tengamos nosotros en nuestra mano simplemente una reproducción impresa, como por ejemplo, no sé, en el caso de impresiones de libros, o en el caso de las postales, o cualquier tipo de soporte. No tenemos, evidentemente, un original, ni una copia original, y por lo tanto tenemos una propiedad sobre un objeto que es una simple reproducción, pero como podemos tener nosotros en propiedad un libro de una obra literaria, tenemos un ejemplar de esta reproducción. Sí que por otro lado, evidentemente, tiene un elemento de original en negativo, y a veces hay gente que justifica y dice, no, el original de una obra fotográfica es el negativo. Yo no considero que sea el negativo, porque si consideramos que la creación de una obra es la obra acabada, y de esta obra acabada nace, el negativo no deja de ser un elemento intermedio, porque de este negativo hay un proceso, por ejemplo, en el caso de los negativos, hay un proceso de realización que se hace pues, realizar un determinado encuadramiento, un determinado revelado,
a veces con una determinada técnica, pues con unos contrastes más o menos grandes, etcétera, y la realización de una copia final, que es en definitiva aquella obra que ha querido realizar el autor. Y esto es el elemento, yo siempre digo, hay un fotógrafo catalán que es Centelles, que es era un gran fotoperiodista, que tiene una fotografía del 19 de julio del 1936 en Barcelona, cuando, digamos, fueron vencidos los militares que se sublevaron contra la República, que hay unos caballos tirados al suelo y unos guardias de asalto tirando con unas escopetas, digamos, con unos fusiles encima de estos caballos, utilizándolos como una barricada. Esta fotografía, que es una fotografía que se ha publicado mucho, pues si tenemos en cuenta el negativo y la primera publicación que se hizo de esta fotografía en el primer periódico al cabo de unos días que había pasado los hechos, era una fotografía no vertical, sino horizontal, y donde además de esta parte conocida, aparecía un señor al lado, fuera de la barricada, un señor con corbata y con una pistolita en la mano, que deshacía absolutamente la fuerza que tenía la fotografía. La primera vez que se publicó era en el negativo entero, y después el fotógrafo vio que aquella fotografía, pues recortándola, tenía pues una fuerza y era una imagen que tenía un valor, y siempre ha sido publicada así. Pues esta es la obra, y por lo tanto podríamos decir la obra resultante, una copia original resultante es este encuadre, esta determinada interpretación que ha realizado el autor. Por lo tanto, esta composición básica es un elemento básico de la obra, y esto también vale pues para el tratamiento, por ejemplo, de una fotografía realizando, ahora hablamos del negativo, pero en otras técnicas, incluso, evidentemente, la obra digital, que desde la captación a la determinación de la obra definitiva, pues hay unos encuadres, hay unos ciertos tratamientos que es lo que marcan el resultado de esta obra final. La fotografía además permite la obtención de distintos números de copias. Hay algunos autores que por, digamos, semejanza a lo que es el arte, deciden realizar un número determinado de copias de una fotografía. Y esto es una opción, pero evidentemente no tiene nada que ver con la consideración de la fotografía como una obra de creación, que aquel otro autor, porque decide, como muchos, pues realizar las copias, pues no sé, que le vengan a bien durante toda su vida, y que en este sentido esto no condiciona, puede condicionar ya una cuestión, digamos, económica del valor de aquella copia o no, pero evidentemente no tiene nada que ver en el sentido jurídico y en la protección jurídica de la obra. Es importante saber, para saber los derechos que tenemos, saber el régimen de adquisición de una fotografía. El artículo 56 de la Ley de Propiedad Intelectual establece de una manera muy clara una cuestión que he dicho al principio, que es que se diferencia quien adquiere una obra fotográfica, el que adquiere un soporte, un determinado soporte, no adquiere por esta adquisición los derechos de propiedad intelectual, y por lo tanto no adquiere ningún derecho de reproducción fuera que es el derecho de exposición de esta obra. Evidentemente, quien adquiere este original adquiere este derecho de exposición, pero, y es una cuestión que esto a veces crea dificultades, no adquiere, por ejemplo, ningún derecho sobre la realización de catálogos, de la reproducción de esta imagen en los catálogos de estas exposiciones, que los puede adquirir o puede adquirir esta autorización si el autor de esta obra, que le cede esta obra o le vende este ejemplar, además le autoriza a que cuando la exhiba, si publica un catálogo, pues le autorice a publicar esta obra en el catálogo, porque en definitiva es el autor el único, digamos, que puede decidir qué hace con sus derechos. Ya hemos dicho que los derechos de la propiedad intelectual implican dos tipos de derechos: los derechos de tipo económico
y los derechos morales. Los derechos de explotación, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley de Propiedad Intelectual, atribuyen al autor los derechos exclusivos de reproducción, distribución y comunicación pública, que no se pueden llevar a cabo sin tener el consentimiento de su autor, de una manera general. O sea que la ley da una interpretación restrictiva de los derechos del autor. La reproducción es la fijación de la obra en un determinado soporte, o sea, podría ser, digamos, el hecho de reproducir en copias distintas que el autor vende como copias originales, pero también la reproducción de esta copia en otros medios, en edición, etc. Pero también otro medio que llama la ley, que es la comunicación pública, es el hecho de la exhibición de esta obra, pues como aquí en exposiciones, o la reproducción en medios que permitan tener un acceso colectivo a la contemplación de esta obra, como por ejemplo la difusión a través de la televisión o a través de documentales, o por ejemplo la difusión de las obras a través de Internet, que permite a un número grande de personas tener acceso de una manera colectiva. De todas maneras, hay algunos casos muy concretos en que esta reserva absoluta de los derechos por parte del autor cede, y es en el caso, por ejemplo, que la ley establece respecto a la persona que realiza la obra en régimen de contrato laboral o como funcionario. En este caso, la ley entiende que los derechos del autor son cedidos a la empresa que le ha contratado, pero no de una manera absoluta. No pierde todos los derechos, porque no pierde los derechos morales, ni tampoco pierde, simplemente cede a la empresa los derechos para la finalidad de esta empresa, la finalidad que tiene para esta contratación, no otros. Por ejemplo, el caso de un periodista que es contratado por un periódico, que trabaja en un periódico, cede al periódico los derechos de publicación de esta obra en este periódico, pero no los otros tipos de utilización de esta obra que pueden existir, que pueden ser muchos, que puede ser desde la publicación de esta obra en un libro o la publicación de esta obra, no sé, en un reportaje publicitario o lo que sea. Y por lo tanto, estos otros derechos, incluso en este caso de este autor que por ley cede una parte de estos derechos, los tiene. Y además, a partir del momento en que la empresa deja de ejercer estos derechos o desapareciese esta empresa, el autor, digamos, recuperaría estos derechos que había cedido a esta empresa, porque esta empresa, digamos, ya los ha dejado de utilizar y por lo tanto los recuperaría el propio autor. Es el caso de un autor, pues que no sé, que ha trabajado en un periódico, que después este periódico cierra. En este momento, digamos, estos derechos de edición en periódico, pues ya vuelven a ser la totalidad para el propio autor. Los derechos morales, que son unos derechos que aparecieron, digamos, últimamente, prácticamente son unos derechos que aparecen en el siglo XX, son unos derechos que suponen o que refuerzan la condición del autor y la relación del autor con su obra. No son unos derechos que tengan un componente de tipo económico como los derechos de explotación, que, como he dicho, son la base de lo que es la propiedad intelectual. Desde este punto de vista, el primer derecho moral es el del respeto a la integridad de la obra. Al presentar esta charla se ha comentado precisamente que muchas veces no se respeta este derecho. Y este derecho no tiene nada que ver con el hecho de que haya alguien que tenga transferidos estos derechos. Por ejemplo, el caso del periódico. El periódico, aunque tiene transferidos estos derechos por el contrato laboral, ha de poner el nombre del autor al publicar las fotografías, aunque tenga estos derechos en exclusiva. Y entonces a veces se producen aquellas situaciones en los periódicos que aparece un fotógrafo que es un fotógrafo muy prolífico, que es el fotógrafo archivo. Dice fotografía de archivo. Digo, caramba, pues este fotógrafo publica en todos los periódicos. No, es que si es una fotografía del archivo, pero es de alguien,
En este sentido hubo una sentencia que condenó al gobierno vasco por el hecho de publicar, era una obra escrita, pero sería el mismo caso, una obra escrita que habían hecho unas maestras que habían publicado pues, un estudio que lo publicó el gobierno vasco. Estas maestras eran funcionarias del gobierno y por lo tanto no tenían que cobrar royalties sobre esta obra que estaba pagada, digamos, por su sueldo. Pero, no pusieron el nombre del autor, no pusieron las autoras. Fue condenado al gobierno vasco a dar una indemnización por no reconocer este nombre, que quiere el reconocimiento del nombre del autor es para que sea conocido la notoriedad de esta persona, para que sea conocida, para que nosotros que veamos aquella obra sepamos de que la ha realizado una determinada persona. Es una obligación que evidentemente no tenemos en el caso, pues cuando compramos una silla, pues podemos saber quién la ha hecho esta silla, pero no hay una obligación de firmar quién exactamente, quién ha sido el ebanista o el que ha realizado esta silla. Pues en la propiedad intelectual sí. Y otro derecho, que también se ha referido a mi presentador, era el respeto a la integridad de la obra. Es un elemento muy importante, el hecho de que al reproducir la obra se respete esta integridad de esta obra. Y por lo tanto, no se pueden realizar modificaciones de la obra, y en una obra fotográfica es el encuadre, sin que se tenga la autorización expresa del autor. Por lo tanto, la obra se ha de reproducir adecuadamente e incluso la vulneración de la integridad de la obra puede ser una mala impresión de la obra. Yo tuve un pleito precisamente por un libro de una autora, una fotógrafa que se llama Colita, que la editorial fue condenada a retirar y destruir una obra voluminosa y además una obra pues de un libro muy bien presentado y con un buen papel y de lujo, porque al reproducir las fotografías se había realizado, por un primer lado, una mala impresión, y después porque se habían realizado unos encuadres que destruían la composición de las fotografías. Y por lo tanto el diseñador no tiene derecho a modificar los encuadres de las obras fotográficas cuando esto puede llegar a modificar el sentido de una fotografía. Había un caso que era espeluznante, que salía una fotografía de una especie de procesión que iban en la parte, digamos, exterior, en los suburbios de una ciudad, que se veía un campo y al final unos grandes edificios que contrastaba, digamos, aquella procesión que iba por el campo con aquellos edificios. Pues bien, el diseñador no le gustó se veía aquellos edificios o contrasto y cortó los edificios y quedó simplemente la parte baja. Bueno, esto es una mutilación de una obra. No era él quien tenía que decidir si aquella fotografía tenía aquella composición o no. Es evidente que aquella persona, aquella fotógrafa, había realizado aquella fotografía para que se viera aquel contraste. Pues aquello era la obra. Y por lo tanto la empresa fue condenada, aunque había pagado a la autora los derechos para la reproducción de esta obra, los derechos de autor, de reproducción, fue condenada a retirar toda la edición y destruirla, por vulnerar los derechos de no respetar la integridad de la obra. Y después también hay otros derechos y estos son propiedad absoluta del autor, que es el derecho a modificar la obra. Digamos, un autor puede modificar la obra. En el caso de la fotografía tiene una importancia relativa este tema. En una pintura que el autor la modifique, pues queda transformada, ya es otra fotografía, ya es otra obra, ¿no? En el caso de una fotografía, un autor puede realizar un determinado encuadre o una determinada reproducción de esta imagen en un momento y a lo mejor al cabo de unos años hacer otro tipo de copia, otro tipo de reproducción o una combinación determinada que dé un resultado distinto de aquel primero. Bueno, pues aquí lo que tendremos serán dos tipos de creaciones, porque existirá el primero y existirá el segundo. Esto, digamos, lo puede realizar el autor, pero no lo puede realizar nadie más. Y el hecho también que tiene el autor, la ley dice, la retirada de la obra por el cambio de convicciones, que evidentemente tiene más relación con obras de tipo escrito, donde se expresan ideas, evidentemente no tiene. Pero estos derechos no pueden ser ejercidos nunca por parte de los herederos.
En este sentido, por ejemplo, si unos herederos estableciesen que quieren ejercer el derecho de no divulgación de una obra, impidan la divulgación de una obra de su padre o de la persona que les ha dejado en herencia estos derechos, esto incluso la ley, en el artículo 44, en el artículo, me parece que es el 44, prevé que se pueda pedir al juez que obligue a aquellos herederos a divulgar aquella obra. ¿Por qué? Porque se considera, cuando estamos expropiando de propiedad intelectual, estamos hablando de algo que son las obras de creación que se consideran, que se protegen, porque son algo que forma parte de nuestra cultura. Y por lo tanto se puede considerar, si se considera que aquello, el no dar acceso, el no permitir divulgar aquella obra, quiere decir que la gente, el público, no puede tener acceso a una obra de creación que es de interés colectivo, pues puede pedir y obligar a los herederos, cobrando sus derechos, pero obligarlos a divulgarla. Porque este derecho a no divulgar pertenece al autor, pero una vez muerto el autor, los herederos no tienen este derecho. Y por último, hay un derecho moral que es el acceso al original único. Cuando el autor, digamos, no tiene otro original o los herederos, y para ejercer el derecho de explotación de la obra que es necesario tener a partir de una copia, puede acceder, y es obligatorio acceder, al original de la copia que existe, sea quien sea el propietario de esta copia. El propietario no tiene derecho a impedir este acceso y que lo puede incluso pedir desde un tipo, pidiéndolo al juzgado. La explotación de la obra y por lo tanto la difusión de la obra, hemos dicho que pertenece en exclusivo al autor y que la ley prevé la transmisión de derechos de utilización que se tendrán de hacer documentalmente, o sea que la ley no prevé que sean cedidos otros derechos que los que expresamente se entiendan cedidos. A veces se tiene una concepción de la cesión de derechos de una manera global y la utilización de una obra durante toda la vida del autor y después 70 años por sus herederos puede tener muchas utilizaciones. Una cesión que estamos haciendo ahora por una cosa concreta, pues es un momento de la historia de esta obra y que por lo tanto es compatible con otras muchas utilizaciones. Y por lo tanto se ha de indicar el uso concreto, el ámbito territorial y económico y la contraprestación que se paga por esta cesión. Nuestra legislación no permite lo que sí permite el derecho del anglosajón, el copyright, que es la transmisión global de los derechos de autor. La transmisión global del copyright en nuestra legislación no está permitida. La cesión es para cesiones concretas, específicas, más o menos amplias, pero no totales ni indefinidas. Y además con un criterio, porque es la base de la existencia de la ley. Y si entonces con un simple pacto, con una simple línea contenida en un contrato, se puede destrozar la ley, evidentemente no tiene sentido. Que es en que el autor ha de tener una remuneración proporcional a la utilización, a esta cesión concreta. En definitiva, lo que estamos hablando, la ley, lo que tiende a asegurar es que el autor tenga, lo que podríamos decir de otro modo, un salario de su creación, que pueda tener unos ingresos. Esto es la base de la ley de propiedad intelectual. De todas maneras, este derecho global también tiene unas excepciones que hemos de tener en cuenta, y sobre todo en un congreso como el de hoy, que habla de la historia de la fotografía. Estas excepciones están establecidas en que limitan este derecho del uso exclusivo del autor para compatibilizar este derecho con unos derechos que se interesan o se consideran de interés colectivo, como es el del estudio, la enseñanza o el derecho a la información. Y por esto,
Por ejemplo, la ley establece, el artículo 32, el derecho de cita, sin el cual sería imposible o sería muy dificultoso el estudio, en este caso, de la fotografía. Este derecho se establece como acción, dice que se puede reproducir ejemplares de fotografías, ejemplares diversos de fotografías, cuando se reproducen en una obra de un autor y se introducen en esta obra como cita, comentario o juicio crítico de estas obras. Y la finalidad de esta obra es el estudio, la investigación o la enseñanza. Por lo tanto, nosotros podemos incluir. ¿Qué obligaciones tenemos? Citar el nombre del autor y citar la fuente de esta obra, de dónde hemos sacado esta obra, de dónde está reproducida. Y otra cuestión que se nos plantea es decir, bueno, ¿qué número de fotografías podemos utilizar? Pues bueno, el número que sea lógico, que sea proporcional de este estudio que estamos realizando. Es un término impreciso, pero que en el caso concreto, y aplicando un principio que dentro del derecho es básico, que es el del sentido común, nos llevará pues a determinar lo que es correcto y lo que no es abusivo. Por lo tanto, esta excepción permite reproducir fotografías sin pedir autorización de los autores ni pagar, digamos, royalties, permite la reproducción de fotografías en publicaciones de estudios fotográficos, sean libros o también revistas de estudio. Por ejemplo, no sé, un ejemplo lo tenemos aquí en las publicaciones que realiza el Fotomuseum, por ejemplo, las actas de los congresos, donde se reproducen comunicaciones de distintos estudios sobre la historia de la fotografía y se reproducen fotografías. Estas fotografías no necesitan la autorización de los autores porque son unas reproducciones derivadas de la utilización del derecho de cita. En la última reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que se ha realizado digamos, recientemente, la cita en el ámbito de la enseñanza también se amplía para la actuación educativa. Yo siempre, desde un punto de vista jurídico, había interpretado que, de todas maneras, el artículo 32, cuando se refería a la enseñanza, también incluía esto, que es la reproducción de las imágenes para actividad de tipo educativo. O sea, no sé, si estamos realizando un profesor en clase, realizamos un estudio o hablamos sobre la fotografía, etcétera, pues aquellas imágenes que reproduce pues en un PowerPoint o en un proyector o en un vídeo que realicemos para este estudio o lo que sea, pues están autorizadas porque la finalidad es este estudio, porque una de las cosas es facilitar el acceso de los ciudadanos a la cultura. Se habla del estudio, digamos, reglado, pero hemos de entender de una manera amplia cualquier acceso al estudio, a la enseñanza, sea dentro de los centros de enseñanza o no. Por ejemplo, si en este museo hay un servicio pedagógico que está dedicado a las escuelas, pues para que vengan aquí a visitar el museo y se les dé un material para aumentar la comprensión, la reproducción de estas fotografías en este material es una utilización autorizada, que no es necesario pues pedir autorización porque tiende a facilitar este acceso de los niños, de las niñas, pues a esta parte de la cultura que es el conocimiento de la fotografía. La utilización de las obras sobre temas de actualidad, lo que decía antes, el derecho a la información. El derecho a la información permite que el artículo 34 de la Ley de Propiedad Intelectual, cuando los trabajos